Beirut, 1985. Los estadounidenses son el objetivo de una serie de mortíferos ataques terroristas. Hay cientos de muertos y han tomado como rehén al número 1 de la CIA en Oriente Medio. William Casey, el director de la CIA, decide saltarse las normas y contragolpear. Quería vengarse. Fue una operación que no se registró. Es una misión secreta, aún no reconocida por el gobierno estadounidense, en la que presuntamente Casey aprueba el asesinato del hombre al que considera responsable de los ataques a sus compatriotas. Bill Casey estaba convencido de que era Fatlallah el impulsor de Hezbollah. Decidió que era un destacado terrorista y que había que liquidarlo. El 8 de marzo de 1985 actúan los asesinos. Era un coche bomba. Lo llevaron al barrio de Fatlallah con la intención de matarlo. He aquí la historia secreta del coche bomba de Beirut, a partir de las conversaciones con el exdirector de la CIA. CIA al descubierto, la bomba de Beirut. Beirut, Líbano, 1983. La capital de este pequeño estado de Oriente Medio sufre la devastación de años de conflictos. Llegan a la ciudad tropas estadounidenses. No es una invasión, su misión es llevar la paz. En la ciudad también hay una destacada presencia de la CIA. Los agentes que operan fuera de la embajada están allí para afrontar un problema creciente en Beirut: el terrorismo. 18 de abril de 1983. Se ha convocado una reunión secreta para comentar esta amenaza. Preside la reunión Robert Ames, el principal analista de la CIA sobre Oriente Medio. Un hombre al que consideraban un experto en organizaciones terroristas y en la política de Oriente Medio. Posiblemente fuese el hombre con más información sobre Oriente Medio. Ames ya estaba introducido en la OLP y lo habían trasladado a Beirut en secreto como asesor sobre la amenaza terrorista. Ese día también está en el edificio la cooperante Ann Damaral. Los trabajadores de la embajada sabían que había agentes de la CIA. Lo que quizá no supieran es quiénes eran. Mientras tiene lugar la reunión secreta de la CIA, una furgoneta blanca recorre las calles de Beirut con destino a la embajada. Fueron pocos los que lo intuyeron. Era la calma antes de la tempestad. Mientras viví en Beirut, nunca imaginé que yo pudiera ser un objetivo. No parecía una amenaza, nos cogió a todos desprevenidos. El conductor logra entrar en el garaje subterráneo del edificio de la embajada. La explosión hace que se derrumbe la sección central del edificio. Son 7 pisos convertidos en ladrillos y escombros. Ann Damaral es una de las personas atrapadas bajo los restos. No podía moverme. Oí que decían, Yalavina, Yalavina. Es decir, vamos, vamos. Vi que había 4 jóvenes libaneses cerca de mí. Hicieron una especie de camilla y me llevaron a toda prisa a través del jardín. Las cámaras graban el rescate de Ann, una de las afortunadas. El ataque causa 200 heridos. Mueren 63 personas, 17 de ellas estadounidenses. La noticia del ataque a la embajada sacude a los Estados Unidos. CBS Evening News, Dan Rather reporting. The U.S. Embassy in Beirut tonight is a flood-lit scene of death and devastation.
Much of the 7-story building is rubble, and in that rubble, possibly more victims of a massive terrorist car bomb. The Pentagon says 1 U.S. Marine and 2 U.S. Army soldiers are... Yo era un joven marine y al ver las noticias pensé, vaya, ese es mi destino. El coche bomba en la embajada fue una sorpresa. Creo que nadie era consciente del tipo de defensa que necesitaba la embajada ante las bombas que podían montar. Sobre todo, si las transportaban agentes suicidas. This cowardly act has claimed a number of killed and wounded. It appears that there are some American casualties, but we don't know yet the exact number or the extent of injury. Es un golpe particularmente duro para la CIA. La mitad de los estadounidenses muertos trabajaban para la agencia. Desde el punto de vista de los terroristas fue un éxito enorme. Liquidó la central de la CIA, mató a Bob Ames. Su muerte fue desastrosa. El director de la CIA dijo que si había alguien irreemplazable en los servicios de inteligencia, ese era Bob Ames. El director de la CIA es William Casey. Y se lo toma como algo personal. Casey era un hombre muy inteligente. Le gustaba asumir riesgos. No es lo mismo que ser un jugador. Era una persona intimidante. Tenía mucho genio con los que se acobardaban. No se andaba con tonterías. Creo que en muchos aspectos era un tipo salvaje. No escuchaba a los moderados, a los dialogantes. Casey emplea todos los recursos disponibles de la CIA en la caza de los responsables del ataque a la Embajada de los Estados Unidos. Con el director Casey, la CIA alcanzó el nivel máximo de sofisticación de toda su historia. Se encarga a los agentes que hablen con sus confidentes. Se convocan docenas de reuniones urgentes de los máximos funcionarios de la CIA. Y se encarga a los analistas la revisión de miles de mensajes interceptados. Pero antes de que Casey logre identificar al enemigo, este vuelve a golpear. Su objetivo son los más de 1.800 marines destacados en el Líbano como encargados de mantener la paz. Los Estados Unidos habían decidido enviar tropas al Líbano para ayudar a estabilizar el país. Actuábamos como enlace entre el gobierno libanés y las milicias armadas hasta que el gobierno libanés lograse la estabilidad. No los enviaron para luchar, su misión era mantener la paz. Era una misión pacificadora. El grueso de las tropas tenía como base unos barracones próximos al aeropuerto de Beirut. Desde el tejado del edificio se veía la terminal principal y a la derecha las montañas y el mar Mediterráneo. Es una posición peligrosamente cercana a una zona de Beirut controlada por las milicias musulmanas. No era una localización que destacase por su seguridad. 23 de octubre de 1983. A primera hora sale un camión de Beirut bajo control musulmán y toma la carretera del aeropuerto hacia los barracones. Simultáneamente, Kevin Giggets, cabo de los marines, finaliza su turno de guardia. Bajé a la zona de los dormitorios, me quité las botas y me acosté. Mientras Giggets se dispone a dormir, el vehículo se aproxima al perímetro de los barracones. El camión recorrió la carretera del aeropuerto, giró hacia el aparcamiento de la terminal principal y atravesó una barrera de alambre de espino. Como fuerza de pacificación, las armas de los marines no están cargadas. Los guardias ven la cara del conductor mientras se dirige hacia los barracones. Está sonriendo. Llegó hasta este gran edificio que ocupaban los barracones. Lo que me despertó fue el contacto inicial de la furgoneta con la garita. La furgoneta se lanza hacia la planta baja de los barracones lista para ser explosionada. Eché mano del arma y dije, empieza la función, es lo último que recuerdo.
Es la explosión no nuclear más grande desde la Segunda Guerra Mundial. La detonación levantó el edificio de sus cimientos y los pisos fueron derrumbándose uno encima de otro. El edificio queda arrasado. Fue algo tremendo, no habíamos visto nada igual. En la furgoneta había unos 5.500 kilogramos de explosivos. Fue muy sencillo. Un vehículo de gran tamaño, lleno de explosivos, que se acerca a la entrada de los barracones y explosiona. No fue muy complicado. Fue una operación muy bien realizada. Mi primer recuerdo es cuando me rescataron de los escombros 2 marines blancos. Solo sentí dolor cuando me levantaron. Giggets tiene las 2 piernas rotas y quemaduras y cortes en todo el cuerpo. Es un edificio de 9 pisos reducido a escombros. Hasta el 11S, este fue el atentado terrorista más importante contra ciudadanos estadounidenses en la historia de nuestro país. Mataron a 241 soldados estadounidenses, 240 de ellos marines. El mayor número de bajas de soldados en una sola acción desde Iwo Jima. I know there are no words that can express our sorrow and grief over the loss of those splendid young men. Likewise, there are no words to properly express our outrage, and I think the outrage of all Americans at the despicable act. En Washington presionan a William Casey y a la CIA para que encuentren a los terroristas. El problema es que todavía no se ha reivindicado la autoría. Pero al cabo de unas horas, una agencia de noticias francesa recibe el comunicado de un grupo que se autodenomina Yihad Islámica, que en árabe significa Guerra Santa. El grupo dice ser el responsable de 2 atentados, uno contra los marines y otro simultáneo en la ciudad que se cobra la vida de 58 soldados franceses. Pero en Washington nadie ha oído hablar de la Yihad Islámica. Cuando la Yihad Islámica reivindicó el atentado no sabíamos absolutamente nada de ella. No sabíamos ni que existía esa organización. Cogió desprevenida a la CIA. No disponíamos de estructura interna para afrontar aquel tipo de amenaza. No sabíamos dónde estaba, qué era ni quiénes estaban detrás. William Casey está decidido a que la CIA descubra y lleve ante la justicia a los autores de tan horrendo crimen. Y según algunos, sobrepasará los límites de la ley para conseguirlo. El hombre que elige Casey para encontrar a los responsables es el agente Robert Bayer, un veterano en Oriente Medio. Se trata de no perder a más agentes y las instrucciones a Bayer son sencillas. Cuando salí de Washington, las órdenes fueron: sigue con vida. Pase lo que pase, sigue con vida. No importa que no nos envíes informes, no importa lo que hagas, pero que no te maten ni te secuestren. Fueron unas órdenes sencillas. Bayer despega y se encuentra con un Beirut caótico. El único modo de entrar era un helicóptero Black Hawk. Sobrevolamos el mar a unos 3 metros de altura. El helicóptero descendió, formó una nube de espuma. Entramos a más de 300 kilómetros por hora. Había bombardeos, zonas de Beirut en llamas. Aquello era el infierno. Bayer y los demás agentes ponen en marcha una operación de perfil bajo. Estábamos en Líbano, había una guerra civil. Lo prioritario era no llamar la atención en la calle. No nos vestíamos con trajes, siempre con vaqueros y zapatos usados. No usábamos la radio en público. No llevábamos armas. Parecíamos vagabundos que pasaban por allí.
Conducíamos coches viejos, con agujeros de balas, con las ruedas lisas. La mejor solución era cambiar de coche cada día. Llegué a conducir un taxi. Era un viejo Mercedes con muchas manos de pintura, abollado, que se dedicaba al transporte público. No había límites ni leyes. Era increíble, teníamos todo el dinero que necesitábamos. Podíamos comprar un apartamento como si nada. Calculo que tendríamos 12 apartamentos y casas. Nos movíamos de uno a otro todas las noches, no estábamos nunca en el mismo lugar. Bayer, que habla árabe con fluidez, es el encargado de recoger información en las calles. Recogíamos información en los coches, vigilábamos algunos lugares, veíamos entrar y salir gente. El trabajo de inteligencia de Bayer empieza a dar sus frutos. Reciben información sobre la yihad islámica. Esa información los conduce a los líderes religiosos de una de las principales sectas islámicas del Líbano, los chiíes. Sabíamos que había un grupo de clérigos chiíes que se formó en 1982. Fuimos testigos de su formación, de sus entradas y salidas. No disponíamos de nombres, pero lo básico era que la clase religiosa se estaba uniendo a este movimiento islámico de resistencia. Los chiíes son minoría en el mundo musulmán, pero en el Líbano suponen la mitad de la población musulmana. Además, pertenecen a la misma rama del Islam que el gran enemigo de los Estados Unidos en Oriente Medio, Irán. A pesar de los recursos ilimitados de la CIA, los esfuerzos de Bayer por introducirse en la yihad islámica se topan con un muro. Esa gente era muy buena. No se dejaban ver nunca. Trabajaban en pisos de Beirut. No tenían nombres, no tenían un despacho, no tenían números de teléfono. Pronto descubrimos que se trataba de una organización con una estructura muy sofisticada. En mi opinión, eran casi tan buenos como nosotros. Era una organización familiar, imposible de penetrar. Por ello, William Casey decide recurrir al único amigo del país en la región, Israel. Israel es un aliado muy cercano, tanto en la política como en el espionaje. Trabajamos con ellos como si fuesen nuestros hermanos en ambas cosas. El Mossad, el servicio de espionaje israelí, realiza operaciones propias en el Líbano. Y le pasa a Casey la información de que dispone. El informe israelí dice que está involucrada una organización dentro del Líbano. Los israelíes descubren una casa en Damasco, capital de la vecina Siria, donde dicen que un espía sirio habló de los atentados contra los marines 3 días antes de que se produjesen. En esa reunión estuvo presente un hombre con aspecto de abuelo, con un turbante negro y una túnica marrón. Según los israelíes, es una figura clave en el movimiento chií del Líbano, Mohammed Hussein Fadlallah. La información recabada por la CIA y los israelíes indicaba que Fadlallah, un militante chií, estaba en medio y, presuntamente, estaba implicado en los principales atentados de Beirut, entre ellos el coche bomba, contra los barracones de los marines. Fadlallah había nacido y crecido en Irak, pero su vida adulta se desarrolló en el Líbano. Es muy crítico con la presencia de los Estados Unidos en la región. Mohammed Hussein Fadlallah pasó a formar parte de la coalición antioccidental, por decirlo de algún modo. Es un ayatolá. Concedía fatuas que decían, sí, es lícito el uso de la fuerza para expulsar a una potencia ocupante. Casey acaba convencido de que Fadlallah tiene que estar relacionado con los atentados y ser una figura clave en la yihad islámica. Por fin, Casey tiene un objetivo.
Para algunos, Casey pone en marcha una operación para asesinar al hombre que cree que ha ordenado la muerte de cientos de estadounidenses. En los meses posteriores al atentado de los barracones, el presidente Reagan tranquiliza al mundo y dice que los Estados Unidos mantendrán el rumbo. The people of Lebanon must be given the chance to resume their efforts to lead a normal life, free from violence, without the presence of unauthorized foreign forces on their soil. And to this noble end, I rededicate the efforts of the United States. Pero lo cierto es que ni los militares ni el pueblo estadounidense desean involucrarse en otro Vietnam. Los militares decidieron que no volverían a permitir que los políticos condujesen a sus hombres a una guerra que no contaba con el apoyo de los ciudadanos. Nadie quería más asesinatos. William Casey, el director de la CIA, contempla una operación contra el clérigo libanés Mohamed Fadlallah, del que sospecha que es el líder de la organización terrorista responsable de los atentados contra los americanos. Pero antes de que puedan contragolpear, los Estados Unidos se verán nuevamente humillados. 7 de febrero de 1984. Solo 4 meses después del atentado contra los marines, los Estados Unidos inician la retirada total de sus fuerzas en el Líbano. En la CIA hay muchos que creen que se envía a los terroristas el mensaje erróneo. La retirada de los marines de Beirut fue vista como una importante victoria para los malos. Se les decía a los terroristas de la región que la administración Reagan era un tigre de papel. Casey decide que es asunto de la CIA vengar este desprestigio. Casey se sentía derrotado porque era parte de la administración que convenció a Reagan para que enviase a los marines. Pero para contraatacar, primero tiene que reconstruir la dañada capacidad de la agencia en el Líbano. La primera medida de Casey es enviar un nuevo jefe de destacamento, William Buckley. Buckley era un buen tipo, de gran solidez, experto en operaciones paramilitares. Buckley, un excomando que luchó en Vietnam, será el hombre más importante de la CIA sobre el terreno de Beirut. Casey promete a Buckley que le proporcionará cuanto necesite para combatir la amenaza terrorista que supone la yihad islámica. Buckley intensifica la instrucción paramilitar en la CIA, el rescate de rehenes y la protección de altos cargos. Instruye a espías libaneses para que colaboren con sus equipos. En el cuartel general de la CIA en Langley, Casey dispone de 50 analistas muy cualificados trabajando exclusivamente en el terrorismo islámico de Oriente Medio. De esta descomunal operación, Buckley y Casey obtienen informaciones vitales. Llevó mucho tiempo descubrir qué pasaba. Descubrimos que la yihad islámica no era una organización, que solo habían tomado prestado el nombre. Resulta que la yihad islámica no es un único cuerpo. Es el nombre de una gran red de grupos de militantes chiíes. La CIA descubre que el responsable de los atentados con objetivos americanos es solo uno de estos grupos. Ese grupo se transformará en una de las organizaciones radicales más peligrosas que surgieron nunca en Oriente Medio. Pero en 1984 empezaban a referirse a ellos mismos con un nombre. Se hacían llamar el Partido de Dios, en árabe, Hezbollah. Hoy todo el mundo habla de Hezbollah. En aquel momento yo no había oído hablar nunca de ellos. En abril de 1983 desconocíamos que hubiese una Hezbollah, ni existía el nombre. Es ahora, después de los atentados, cuando el grupo empieza a utilizar ese famoso nombre.
Hezbollah fue creada por el mayor enemigo de los Estados Unidos en la región, Irán. En 1982, su líder espiritual, el Ayatollah Khomeini, envió 1000 guardias revolucionarios iraníes a instruir a los guerreros chiíes del Líbano. Hezbollah fue una creación de los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica. No hay ninguna duda al respecto. Ellos la crearon y organizaron. Y ahora Hezbollah libra la gran guerra de Irán en el Líbano. Se trataba de una extensión de la revolución iraní. El esfuerzo de Irán por expandir la revolución al mundo árabe. Tuvieron un gran éxito. El Líbano fue el primer paso. La CIA descubre que Irán está entrenando a los milicianos de Hezbollah en la frontera sirio-libanesa. Pronto recibe más información vital. Tanto las fuerzas de seguridad libanesas como el Mossad israelí comunican a la CIA que hay una figura prominente en la estructura interna de Hezbollah, el ínclito Mohammed Fadlallah. El mismo hombre que Casey cree que está detrás de los atentados contra la embajada y los marines estadounidenses. Casey se convence de que el mejor modo de golpear a Hezbollah y enviar un mensaje claro a los enemigos de los Estados Unidos es matar a Fadlallah. Pero Casey encuentra complicaciones. La ley prohíbe los asesinatos selectivos. Durante el Watergate, el presidente Gerald Ford emitió un decreto ejecutivo que prohibía los asesinatos por parte de cualquier agencia, incluida la CIA. En los años 80, Casey tenía las manos atadas y por eso se apartó de la ley. En Washington, Casey recurre al formidable equipo legal de la CIA para convencer al presidente Reagan y cambiar la ley. Su argumento es que un ataque preventivo contra Fadlallah debe considerarse un acto de legítima defensa. Dicho de otro modo, si hubiésemos matado a Hitler en los años 30, quizá no habrían muerto 20 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Es un muy buen argumento. Beirut, marzo de 1984. De vuelta en Beirut, Buckley tiene que afrontar un problema mucho más inmediato. Los terroristas han empezado a tomar rehenes. Hezbollah empezó a secuestrar ciudadanos estadounidenses para lograr que los Estados Unidos se fuesen de Oriente Medio. Hay grupos de hombres armados que secuestran occidentales, sobre todo estadounidenses, en las calles de Beirut. Casey comprende que la CIA tiene que actuar. Buckley empieza a trazar un arriesgado plan de rescate. Su idea era colocar gente sobre el terreno, enviar las fuerzas Delta para rescatar a los rehenes. El plan de Buckley es que los boinas verdes y las fuerzas especiales israelíes entren en la ciudad en barco protegidos por la oscuridad. Simultáneamente, los agentes del Mossad en la ciudad iniciarán una maniobra de distracción colocando bombas en las casas de algunos sospechosos de terrorismo islámico. Los boinas verdes se lanzarán sobre una serie de lugares sospechosos y realizarán ataques rápidos para rescatar a los rehenes y eliminar a los terroristas. A pesar de ser un plan peligroso y osado, Buckley cree que tiene el éxito asegurado por su propia naturaleza, el de ser un ataque sorpresa. El 15 de marzo de 1984, Casey le da luz verde a Buckley. Pero Hezbollah vuelve a golpear antes de que se ponga en marcha el plan. Y esta vez, el objetivo de los terroristas es la propia CIA. Desde su llegada a Beirut, Buckley ha tenido una aventura con una hermosa joven libanesa llamada Senub. Pero Buckley no sabe que Senub trabaja para Hezbollah. Controla todos los detalles de la rutina personal de Buckley y pasa la información a los líderes de Hezbollah.
Buckley era muy previsible en sus traslados a la embajada. Un alto mando militar le advirtió de ello. Le dijo que dejase de hacerlo porque se ponía en peligro. Buckley hace caso omiso. Cree que está a salvo de cualquier ataque e ignora la verdadera identidad de Senoub. 6 de marzo de 1984. Buckley sale de su apartamento en Beirut con un maletín con documentos secretos. Baja en ascensor hasta el garaje. Se le acerca un hombre bien vestido. El hombre se pone en acción en el sótano. Le golpeó la cabeza con un maletín que tenía dentro algo duro. Lo cogieron, lo metieron en el maletero de un coche y se lo llevaron a los barrios del sur. Para Casey, el secuestro del jefe de destacamento en Beirut es un desastre sin precedentes. Provocó un terremoto para Casey y la CIA. William Buckley era un jefe de destacamento y tenía en su cabeza un gran volumen de información sobre la CIA. Se decía que Hezbollah torturaba a Buckley cada día. En septiembre, los secuestradores envían a la CIA pruebas de que Buckley está vivo. Al final apareció un vídeo que vio Casey en el que se torturaba a Buckley. Estaba casi muerto, babeando. Se entendía a duras penas lo que decía. Existía la preocupación de que la información secreta que le sacasen al jefe Buckley mediante tortura produjese graves daños en la seguridad nacional. Los agentes libaneses de Buckley empezaron a desaparecer o a aparecer muertos. Con la pérdida del jefe de destacamento y con la red de espionaje del Líbano seriamente dañada, Casey teme que se haya arruinado toda la operación de la agencia en Oriente Medio. Mostró los límites del poder de los Estados Unidos. No eran capaces de proteger a sus agentes de inteligencia en el extranjero. Hezbollah retenía a aquel hombre y parecía que los Estados Unidos no podían hacer nada al respecto. Que uno de los suyos fuese torturado y asesinado de aquel modo, que el vídeo llegase a Casey y a la CIA, impulsó la idea que decía: tenemos que reaccionar, y si nuestras manos están atadas por las normas, por las leyes, por los decretos ejecutivos, al diablo pues con todo. Hagamos el trabajo igual. Y cualquier duda que pudiese albergar Casey sobre el ataque a los terroristas se disipó cuando estos volvieron a actuar. Hezbollah lanzó un coche bomba contra el edificio anexo a la Embajada de los Estados Unidos que dejó 24 muertos y 90 heridos. Pero esta vez, la CIA vincula el atentado a Hezbollah. Casey utiliza unas extraordinarias y secretas fotografías aéreas que muestran que había una furgoneta idéntica a la empleada en el atentado en un campo de entrenamiento de Hezbollah en el desierto libanés. Las fotografías revelan una copia exacta de las barreras de hormigón que protegían el anexo de la embajada. Y entre los obstáculos había huellas de ruedas. Si te fijabas lo suficiente, veías que el trayecto que realizaba el vehículo era exactamente igual al que había delante del edificio anexo a la embajada en Beirut. No hay duda alguna. Los iraníes dirigen una escuela de coches bomba para los terroristas de Hezbollah. Casey deja clara su postura en Washington. Tienen que cortar la cabeza de la serpiente de Hezbollah y matar al hombre que creen que es su líder, Mohammed Fadlallah. En noviembre de 1984, el presidente Reagan firmó algo que se llama hallazgo. Un hallazgo es un documento que significa que el presidente ha encontrado que una cierta actividad secreta interesa a la seguridad nacional.
El decreto no implica que la CIA pueda llevar a cabo asesinatos, sino que puede adiestrar a agentes locales que tienen la capacidad de hacerlo. Esto da a Casey cierto margen de maniobra. Casey puede autorizar el asesinato, pero la CIA no debe involucrarse directamente. El veterano periodista Bob Woodward afirma que eso es lo que hace Casey a continuación. Fue una operación que no se registró. La CIA no estuvo directamente implicada, aunque Casey sí lo estuvo. Las operaciones encubiertas han estado siempre a disposición de los presidentes cuando no desean utilizar a las fuerzas estadounidenses. Según Woodward, Casey busca un tercer agente que ejecute el asesinato. William Casey buscó en todas partes un socio que lanzase un ataque contra el liderazgo de Hezbollah en el Líbano. Y ese socio fue Arabia Saudí. A pesar de que lo niegan los gobiernos de Arabia Saudí y los Estados Unidos, Woodward afirma que a principios de 1985 el rey de Arabia ordena a su embajador en los Estados Unidos, el príncipe Bandar, que coopere con Casey en todos los aspectos. Casey y Bandar se vieron en una de las clásicas reuniones secretas de la CIA en la casa de Bandar y salieron al jardín. Según Woodward, los saudíes, al igual que Casey, creen que Fadlallah es el líder de Hezbollah y acceden a financiar la operación. Casey le entrega a Bandar una tarjeta con un número de cuenta y le dice que transfiera $3 millones para la operación. Casey acepta que los saudíes tomen el control operativo y acuerdan utilizar a un exagente de las SAS británicas como jefe de la misión. La operación la planearon la inteligencia saudí, un exoficial de las SAS británicas y Casey. Febrero de 1985. Llega a Beirut el oficial de las SAS. Recluta agentes libaneses para llevar a cabo la misión y mantener a la CIA al margen. El objetivo era que el trabajo lo hiciesen los libaneses, que fuesen las botas en el terreno, por así decirlo, que encontrasen a los líderes de Hezbollah y se encargasen de ellos. El plan es simple: golpear a Fadlallah con el arma de los terroristas. La gran ironía: un coche bomba. Un agente se encarga de conseguir una gran cantidad de explosivos. Otro elige el vehículo. Se paga a los confidentes para que descubran dónde está Fadlallah a una hora determinada. El hombre elegido para conducir el vehículo es el hijo Vika, el líder de una milicia cristiana. La bomba se activará con un temporizador que pondrá en marcha Jovica antes de abandonar el lugar. Todo está preparado. El equipo recibe luz verde y se inicia la operación para matar a Fadlallah. ...8 de marzo de 1985... entra una furgoneta en el populoso barrio de Bir al-Abed, en el sur de Beirut. Debajo de las cajas de verduras se esconden 340 kilos de explosivos. El vehículo se para delante de la casa de Mohamed Fadlallah. Los confidentes dicen que Fadlallah regresará pronto a casa desde la mezquita. Hay vigilantes encargados de avisar al conductor, el hijo Vika, de la salida de Fadlallah. A las 2 de la tarde, Fadlallah sale de la mezquita tras las oraciones del viernes. Uno de los vigilantes identifica a Fadlallah y avisa a Jovica para que prepare la detonación de la bomba. Pero una mujer se acerca a Fadlallah. Le plantea una pregunta religiosa. Hay que parar la detonación. Fadlallah está muy lejos de la bomba. Pero es demasiado tarde.
La explosión deja 83 muertos y 283 heridos. Las víctimas son principalmente colegialas, mujeres y niños. Se destruyen edificios que estaban a 200 metros. A pesar de la potencia de la explosión, no han conseguido su objetivo. Fadlallah se queda fuera del radio de la explosión. El clérigo, rodeado por sus seguidores, se aleja caminando. No lo mataron. Mataron a 80 personas inocentes y Fadlallah se escapó. Los testigos de la escena saben perfectamente quién está detrás del atentado. Casey recibe en el cuartel general de la CIA la noticia de que la operación ha salido terriblemente mal. El atentado contra Fadlallah marcó un punto de inflexión. Los que tenían dudas sobre los occidentales se convencieron rápidamente de que estábamos locos, de que íbamos a matarlos a todos sin razón alguna. Lo peor está por llegar. Después se descubre que las informaciones de la CIA sobre Fadlallah procedentes de Israel y fuentes libanesas no son ciertas. El hombre que ha intentado matar la CIA no es el jefe de Hezbollah. En los años siguientes, la agencia se entera de que Fadlallah no participó en ningún atentado terrorista contra los Estados Unidos. No había ninguna prueba, ni una sola, de que estuviese directamente implicado en los atentados contra Occidente o Israel. No fue en ningún momento miembro activo y operativo de Hezbollah. Todavía hoy el príncipe Bandar y los gobiernos de Arabia Saudí y los Estados Unidos niegan su participación en el atentado contra Fadlallah. Dicen que fue una operación que desarrollaron las milicias libanesas por su cuenta. Los que trabajaban con Casey en las altas esferas de la CIA también afirman que él no estaba implicado. Hay mucha gente que le ha atribuido esa operación a Casey, y no es cierto. Casey no tuvo nada que ver en ello. A pesar de estos desmentidos públicos, es el mismo William Casey el que está dispuesto a hacer pública su participación personal en el asunto. En los años previos a su muerte, en 1987, Casey acepta mantener varias entrevistas con el premiado periodista Bob Woodward. Me reuní y hablé con Casey 48 veces. Hablé con él por teléfono. Viajé con él en su avión de la CIA. Estuvimos solos. Comí con él en su casa. Desayuné con él en su casa. Woodward acaba revelando la implicación de Casey en el frustrado intento de asesinato en su libro Velo, las guerras secretas de la CIA. Lo que no sé es por qué Casey le contó a Woodward esta historia. Creo que Casey se sinceró con Woodward para dejar un legado, para que la gente supiese lo que él quería que se supiese. Ha habido muchas especulaciones sobre lo que llevó a Casey a hablar con Woodward. Muchos creen que lo hizo porque quería asegurarse de que la CIA aprendiese de sus errores en Beirut. En aquel caso subestimamos al enemigo y nos salió el tiro por la culata. Hasta el 11S, el atentado contra la base de los marines fue el atentado terrorista más importante contra ciudadanos estadounidenses en la historia de nuestro país. En 1983, perdieron la vida cientos de estadounidenses, entre ellos 241 marines por fallos en el espionaje. Es una pérdida que muchos se niegan a olvidar. Aquello sigue vivo en el corazón de los veteranos de Beirut. No hay ni un solo día que no piense en ello, que no lo recuerde. Casey también estaba decidido a que las muertes de los anteriores atentados, las de los marines, las de los agentes de la CIA y los funcionarios de la embajada, no fuesen en vano.
La CIA necesitaba desesperadamente emplear tácticas más efectivas contra los extremistas. Casey concluyó que debíamos hacer algo más para combatir el terrorismo. La lección que aprendió Casey fue que la CIA debía buscar otros modos de conseguir mejor información sobre sus enemigos y métodos más precisos de eliminarlos. Un año después del atentado contra Fadlallah, Casey monta un nuevo departamento en la CIA, el Centro Antiterrorista. Hubo una fusión entre la gente del espionaje y la de la Dirección de Inteligencia. Trabajaron juntos por primera vez en la historia, y eso supuso una revolución. Esta revolución en la agencia garantiza que, a diferencia de Beirut, la CIA tendrá siempre a sus mejores agentes sobre el terreno, proporcionando información de calidad que llegará directamente a los mejores analistas de la agencia. No volverán a cometer los errores de Beirut, donde se vieron obligados a confiar en el espionaje extranjero y en los libaneses para llevar a cabo sus misiones. En 1986, el Centro Antiterrorista inicia el desarrollo de un nuevo método de alcanzar con precisión a sus enemigos: los vehículos aéreos no tripulados. Fue el comienzo de lo que hoy conocemos como drones letales. Fue su génesis. Esta idea, surgida de métodos tales como los coches bomba, desembocaría en el desarrollo de drones muy sofisticados. Hizo falta una generación para perfeccionarlos, pero hoy los drones son un arma integral y muy efectiva de la campaña antiterrorista de la CIA. Es una nueva era, y si pensamos en las torpes maniobras de Casey con Mohamed Fadlallah, son un juego de niños comparado con lo que se hace ahora. La CIA continúa evolucionando a la vista de las nuevas amenazas terroristas y ha alcanzado logros sorprendentes. En muchos casos, son éxitos que están empezando a salir a la luz.